El lugar donde ahora se localiza el AIFA se construyó en lo que anteriormente se conocía como la Base Aérea número 1 General Alfredo Ledesma Álvarez. Esta base se opera por la Sedena a través de la Fuerza Aérea Mexicana. La construcción se realizó en los terrenos en la ex hacienda de Santa Lucía, fundada en 1576 por el doctor jesuita Pedro Sánchez. Esta hacienda estuvo en funcionamiento por casi 200 años. La razón del por qué Santa Lucía es ahora mayormente conocida es debido a que el campo aéreo militar que se encontraba en Balbuena necesitaba reubicarse debido al abandono, deterioro y crecimiento de la mancha urbana que absorbió los terrenos aledaños. Es por esto que Santa Lucía fue la mejor opción para realizar este cambio. En esa época, su nombre era Base Aérea número 1 General Ledesma y fue inaugurada un 24 de noviembre de 1952 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés. Posteriormente, en 1983, tuvo un cambio de nombre a Base Aérea número 1 General Div P.A. Ledesma Álvarez. 39 años más tarde, el 21 de marzo de 2022, se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, AIFA. Y más bien la avenida que vamos a tomar a la izquierda, en 400 metros, esa es Santa Lucía. Pues ahí está el aeropuerto. Entonces, está interesante llegar por acá, rápido, o sea. Entonces, ¿de tiempo andamos bien para ustedes? Parece que sí. Sí. Entonces, esta que es la esta avenida es Santa Avenida Lucía. Santa Lucía, sí. Esta es la avenida. Es que yo me debí de haber metido aquí, perdón, me distraje tantito. Pero este es lo que es Santa Lucía. Y ya estamos de aquí en 5 minutos. Para los que viven en Santa Lucía, que quieran salir a todo dar, ¿verdad? Sí. De este lado. Sí. En 6 minutitos ya estamos, pero entonces llegamos por atrás. No sé si había tráfico. Que ahorita no hay muchos vuelos, apenas empiezan. Creo que el primero fue a Venezuela, ¿no? Internacional. O llegó de Venezuela, creo. Salió, llegó. No, pues con este ya. Se compra colchones. Sí, qué ruta está. Pero bueno, ya nos ¿qué pasa aquí entonces? Está cerrado, digamos. Ya no me gustó. Tal vez antes sí era entrada, Sí, porque pero lo marcó los el militares Waze. la sellaron. Sí. Puta. Pero se le puede preguntar a ese motociclista, ¿no? Sí, pues era una entrada, ¿no? Qué bárbaro, o sea, ¿cómo era? Estábamos a 4 minutos. Disculpe, joven, la entrada al aeropuerto de Santa Lucía. Es por la entrada de México Pachuca, por el A1 bis. ¿Antes sí era acceso aquí? Sí, había acceso. Con razón el Waze me marca aquí. Sí, de aquel lado. Ah, ¿Usted sí sabe por dónde entrar? pues... Dar la vuelta, Ajá. llegas al tope, Ah, ok. hay una gasolinera, pero jalas hacia tu derecha. A la derecha. Ajá, te vas todo. De la gasolinera. Ajá, pasas a donde está el IFA 1, luego a la seguinte, están los puentes. Pasando los puentes está el hospital, adelantito está. Muchas gracias. Gracias. Viajeros experimentan viacrucis en el AIFA por logística y personal. Los mandan al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Al menos una decena de viajeros de Volaris en el AIFA perdieron sus vuelos por deficiencias en logística y ahora tendrán que volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. No nos saben orientar.
pasajeros pierden sus vuelos tras extraviarse de camino al AIFA. Ese fue el caso de Vicenta y su esposo, quienes tras perderse de camino al AIFA no alcanzaron su vuelo reservado a Tijuana. 2 horas y 5 minutos, tiempo estimado de la alcaldía Cuauhtémoc al AIFA. El nuevo aeropuerto de AMLO buscaba resolver el tema de cantidad de vuelos que hay actualmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pero en su primer día de operaciones no fue así. Ok, vamos a aclarar cuánto se hace al AIFA. Hice 35 a 38 minutos de Palacio al AIFA sin tráfico por el puente, dice AMLO. Pero algo importante que necesito que tú sepas es que sí, AMLO salió a las 5:10 de la mañana, pero no es lo mismo salir en la madrugada que en la tarde o que en la hora pico del tráfico. Y esto es muy importante porque también se suman las huelgas, manifestaciones o incidentes. Ahora, es muy importante que tú sepas que cada viaje es diferente y no todos los viajes tienen la misma duración. Ahora quiero que te fijes en esto que estoy mostrando en el mapa. ¿Observas esto? Muy bien, pues quiero que tú sepas que esta es la puerta número 9 y este es un antiguo acceso a la base aérea militar. Aquí podemos observarla en este sistema de Google Maps. Ahora ves proyectado en tu pantalla la puerta 9 de Santa Lucía en el año 2011. Vamos a cambiar ahora al año 2015. Esta imagen mostrada corresponde a una imagen obtenida del sistema de Google Maps. Podemos observar que se ve la misma base y la misma puerta. Este año de captura ahora es el 2018. En este caso puedes ver que ya es una estructura que se ve con diseño. Podemos ver a un militar que está en el control de acceso haciendo revisión a los vehículos. Podemos ver que hay una caseta también de revisión y es muy diferente a los años anteriores. Aquí Google Maps nos muestra esta fotografía de octubre del 2019. Es importante que tú sepas que en este año inició la construcción del AIFA y las personas que observamos son trabajadores que van a estar laborando en el AIFA. Importante que veas ahora la puerta 9 de Santa Lucía. Este recorrido que estoy viendo con el mouse corresponde a lo que tuvimos que regresarnos porque nos equivocamos. Ahora, observa esta parte que corresponde a julio del 2019 y también es del sistema de Google Maps. En esta sección es donde va a iniciar la construcción de uno de los accesos al AIFA. Ahora vamos a ver el antes y el después. Esta misma sección es del año 2022 con el mismo sistema de Google Maps. Aquí puedes observar que ya se ve uno de los accesos al AIFA. Bueno, este acceso es por donde nosotros debimos habernos ido para no perdernos, pero Google nos mandó por otra parte. Ahora te muestro en pantalla el recorrido que hicimos de forma errónea gracias a Google Maps. En esta parte donde se ve el círculo del cursor es exactamente donde debimos haber ingresado desde un inicio. Bueno, lo importante es que ya una vez que ingresamos, pudimos avanzar en la carretera para continuar rumbo al AIFA. Finalmente llegamos al AIFA. Algo muy importante que tienes que saber es que Google Maps está mostrando información errónea en el mapa. Puedes ver este recuadro, no corresponde a la imagen de fondo. En el fondo se ve una base aérea, ¿verdad? Y enfrente se ve sobrepuesto pasto. Bueno, esto es algo que ocurre comúnmente en lugares como el Área 51, bases aéreas de Estados Unidos o lugares secretos, y esto es por seguridad. Pero aquí mostramos que sí, Google Maps está restringiendo el acceso. ¿Qué opinas? Súper interesante, ¿verdad? No te pierdas ni un segundo de mi contenido. Suscríbete a mi canal para disfrutar de más contenido como este. Sígueme como @HomeroIglesias, escanea el código QR y conviértete en tu versión 2.0 con Homero Iglesias, experto en negocios y emprendimiento.